Muy buenas tardes, les saluda Manuel Hernández, periodista de la sección de Nacionales de Prensa Libre. Bienvenidos a su programa Diálogo Libre, que se transmite por prensalibre.com. Esta tarde abordaremos las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Me acompaña Antonio Barrios, editor y jefe de información de Prensa Libre, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar Elizardi, y el politólogo de ACIES, José Carlos Sanabria. Antes de entrar de lleno a la discusión sobre estas reformas, les pondremos un video que pondrá en contexto lo que vamos a platicar esta tarde. La petición de reformas a la ley electoral y de partidos políticos ha tomado fuerza en un año de elecciones marcado por una crisis política que, según algunos analistas, sirve de plataforma para que se logren cambios en la forma de hacer política en el país y empezar a erradicar la corrupción. Recientemente, un proyecto de reforma fue presentado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante el Congreso de la República, en donde se deberá analizar la propuesta. Algunos de los puntos que se contemplan es el cambio de fecha para las elecciones, más presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral, que se permita una reelección para los diputados y cambios en las fechas para elegir a representantes ante el Parlamento Centroamericano. También se estipula castigo para el transfugismo, más requisitos para la inscripción de candidatos como carencia de antecedentes penales, restricciones en la manera de hacer proselitismo y mejorar los controles para evitar la propaganda anticipada, que según los expertos ha crecido de tal manera que casi es permanente y es aprovechada por las organizaciones para ganar adeptos mediante la repartición de víveres, láminas y sacos de cemento, entre otros productos. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias magistrado, gracias José Carlos, gracias Manuel. Como les exponía Manuel al inicio, vamos a hablar sobre esta nueva propuesta de reforma a la ley electoral que presentó hace tan solo unos días el Tribunal Supremo Electoral y que pues ha causado ya algunas reacciones de diversos sectores, sobre todo porque estamos inmersos ya en el proceso electoral. Y tal vez ahí surge la primera pregunta y se la hago al magistrado. ¿Es viable, por ejemplo, pensar todavía en una reforma este año a la ley electoral de partidos políticos, tomando en cuenta que estamos ya inmersos en el proceso? Es uno de los clamores de parte de la sociedad, o por lo menos los que han salido a manifestar en las últimas semanas, de que quieren, antes de ir a elecciones, una reforma. ¿Cómo se ve esa petición, tomando en cuenta esta propuesta, magistrado? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, magistrado. Vea, esa fue una discusión que tuvimos en el Pleno. Habían posiciones en que algunos artículos podrían, en un momento lo pensamos, que tenían factibilidad de poder entrar en vigencia antes dentro del proceso electoral, pues, pero porque la prohibición del 256 es que no se pueden aplicar, no dice entrar en vigencia, sino aplicar todas aquellas normas que tiendan a reformar el proceso electoral. Y hay normas que no se aplican directamente al proceso electoral. Pues esas normas se había pensado y era una de las discusiones que tuvimos, pero al fin decidimos que por la estabilidad, por mantener la estabilidad, que se hicieran una vez pasado el proceso electoral. Que se puedan poner en vigencia antes del proceso electoral, eso ya va a ser decisión del Congreso de la República. Claro. Y en ese sentido, José Carlos, ¿cuál creen ustedes como analistas que es la principal propuesta que hace el tribunal? Como decía en nuestra nota de introducción, tocan varios temas que parecieran responder a ese clamor que ha surgido en las últimas semanas, pero ustedes, ¿qué es lo que han destacado o qué destacarías de esa propuesta que hacen? La propuesta tiene muchísimos aspectos positivos. Yo destaco principalmente aquellos aspectos que están vinculados con mejorar los procesos de fiscalización que tienen en este caso los recursos privados que utilizan los partidos políticos, hacer más transparente
tener mecanismos más efectivos para tener una mejor fiscalización de los recursos privados de los partidos políticos, creo que se convierte en una de las principales propuestas de reforma. Hay diversos mecanismos que van desde incluir informes más detallados, incluir también la responsabilidad que tienen tanto los secretarios generales, departamentales y municipales, así como candidatos de los partidos políticos, para ser también corresponsables en materia de la transparencia y de rendir cuentas en la fiscalización de los recursos. Creo que sí contribuiría a romper este modelo perverso. Tenemos un modelo de financiamiento que está carcomiendo el sistema, que produce en alguna medida o que contribuye, poniéndolo de otra perspectiva, a la corrupción. Entonces, en este caso, tratar de cortar esos canales por donde se camina la corrupción es indispensable. Otro de los aspectos fundamentales también es la democracia interna. En este caso, se limita fuertemente el poder que tiene la dirigencia partidaria. Hay propuestas muy interesantes como prohibir que los partidos políticos postulen candidatos donde no tienen organización partidaria, generar condiciones distintas en las asambleas. Las asambleas partidarias en este momento se constituyen en espacios donde básicamente se llega a refrendar las decisiones que tienen los dirigentes partidarios, y los afiliados y los miembros de los partidos no toman ningún papel ni tienen en la práctica voz y voto en las decisiones. Entonces hay medidas como un voto secreto, cambian las reglas tanto para tener quórum y tomar las decisiones por mayoría en las asambleas, que lo que busca es transformar este modelo de asambleas partidarias, que lo único que ha constituido o consolidado es un sistema de partidos políticos bastante centralista, donde los afiliados son un número más y donde no tiene sentido participar porque las decisiones ya fueron tomadas o son tomadas en este caso por los dirigentes partidarios. Entonces el Tribunal Supremo con las propuestas está generando condiciones para que haya una efectiva participación de los afiliados. Y eso redunda en la representatividad y en la legitimidad tanto de las autoridades partidarias como de los candidatos. Es decir, esas dos son propuestas que muy bien atienden sentimientos y demandas que están muy presentes en esta crisis política que estamos viviendo, que es por un lado la corrupción y por otro lado es la falta de representación y de legitimidad que tienen los representantes públicos. Hablando del sistema de partidos políticos, digamos, ¿cómo se podría o cómo creerías, José Carlos, que vaya a pasar estas reformas en el Congreso, tomando en cuenta que son los mismos diputados representantes de estos partidos los que tienen que aprobar estas normas? Yo creo que en este momento de entrada estamos en un año bastante atípico. No es normal que en medio de un proceso electoral estemos hablando de reformas a la ley electoral. Y lo estamos haciendo porque estamos en medio de una crisis política profunda, una crisis que tiene sus raíces en la falta de legitimidad y representatividad de este sistema. Entonces los diputados, en este caso como representantes públicos y dignatarios de la nación, necesitan dar respuestas a la sociedad. Y ese tipo de respuestas, ese tipo de mensajes positivos de que están por un lado atendiendo la crisis y por otro lado también están brindando soluciones y vías para solucionar esa crisis de legitimidad del sistema, es básicamente la posición que creo que deberían de tomar los diputados. Asumir un compromiso, dar mensajes positivos y actuar en función de que a través de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos en la línea de lo que el Tribunal Supremo Electoral está presentando, contribuiría a las salidas institucionales y legales que permitan atender esta crisis política profunda que tenemos. Magistrado Aguilar, me surge una inquietud con relación a que existen ya varias propuestas, por lo menos ya en el Congreso. Incluso hay una propuesta que presentó, por ejemplo,
que ya ha sido, tiene 31 artículos aprobados por la Corte de Constitucionalidad, y hay otras iniciativas que han presentado incluso partidos políticos. Entendemos que, por ejemplo, hay una iniciativa que está trabajando, no desconozco yo por lo menos por ahora si la instancia o la instancia que convocó la Universidad de San Carlos se va a presentar finalmente una propuesta per se, y además también tenemos una mesa de trabajo del Congreso que dirige precisamente el presidente del Congreso y que también estaría elaborando una propuesta. ¿Cómo toman ustedes primero eso, que existan varias propuestas y que pues no sea la que propone el ente electoral por excelencia y el que reconoce la ley como máxima autoridad electoral la que sea tomada en cuenta? Porque al final podrían hacer una mezcla. Ya hoy hay declaraciones de algunos diputados que empiezan a pensar en eso. ¿Cómo toman ustedes esa multiplicidad de propuestas que al final, no sé si de tanto al hacer revolver tantas ideas, nos pueda salir una ley sin garra para fiscalizar a los partidos, que es lo que señalaba José Carlos, y también que no le dé al tribunal pues la fuerza y la autoridad que debería de tener? Yo estimo que nosotros afortunadamente recibimos el apoyo de muchas entidades de la sociedad civil, muchas agrupaciones que hicieron sus aportes. Nosotros, el tribunal lo tomó muy en cuenta. Déjenme contarles que fue una experiencia excelente la discusión que tuvimos dentro del Pleno de Magistrados. No solo participamos los titulares, sino los 5 suplentes. Y le dedicamos el 80% de nuestro tiempo. Aún más, salíamos tarde del Pleno, desvelos, estarla trabajando. Y estimamos nosotros que logramos acoger bastante de las propuestas de la sociedad civil, muchas de ellas que es un clamor y que estuvo trabajando durante mucho tiempo la sociedad civil. Nosotros las logramos unificar en un criterio, aunque hubo discusión obviamente dentro del Pleno, pero solo estimamos de que solo tenemos las normas que sí recoge la voluntad popular, normas muy importantes. Obviamente existen otras en el Congreso, pero de acuerdo a la coyuntura es un criterio muy personal. Yo estimo que la coyuntura va a tender a que todos pretenden apoyar el proyecto que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Además, algunas de las normas que ya estaban aprobadas por el Congreso a través de la Corte de Constitucionalidad, que habían emitido opinión, nosotros las tomamos y aún unas de ellas que nos parecieron que era importante mantenerlas, logramos superar las deficiencias que la propia Corte de Constitucionalidad había detectado. Las incluimos, las socializamos, el tiempo que tuvimos todavía antes de llevarla al Congreso, y estimamos que todos tienen derecho a hacer sus propuestas siempre y cuando tengan legitimidad para hacer iniciativas. Claro. Pero nosotros, por ser el ente electoral, asumimos la responsabilidad y el liderazgo que históricamente nos corresponde para hacer una propuesta seria y que recogiera el clamor popular, que en esta coyuntura es lo que está pidiendo el cambio social. Yo estimo, tal vez solo algo, que las crisis, como dice nuestro amigo José Carlos, es una ventana y es algo importante. De las crisis siempre salen soluciones favorables y de esta crisis hay que aprovecharla para darle al pueblo una ley que sea la expectativa de las aspiraciones que tiene. Tal vez no la mejor, pero es un paso importante el que estamos realizando. Tenemos cosas, estimo yo, originales, muy originales, y otras que... ¿Cómo cuáles, magistrado? Por ejemplo, la eficacia del voto nulo, la vinculación jurídica que tiene, que son pocas las legislaciones que lo tienen. Y nosotros le dimos una forma a la eficacia y vinculante del voto nulo, y eso nos obligó a reestructurar todo el proceso electoral para poderlo ubicar dentro de los márgenes, para no provocar una prolongación en el ejercicio del poder. De esa forma es que se hace la modificación o la propuesta de cambiar la fecha de elecciones, ¿verdad? Correcto, es porque
no podría dejarse, si se le da un efecto vinculante al voto nulo, dejar la misma forma en que se estaba regulada las elecciones, esas fases. Es más, estimamos nosotros, y ahí el licenciado Julio Solórzano, que tiene mucha experiencia, conversamos que era importante dejarle cierta libertad al tribunal para ir fijando las fechas dentro de ciertos parámetros y no volver muy estáticas, siempre y cuando no se violentara los parámetros que tiene la propia Constitución. José Carlos, en ese sentido, y ya que tocó el tema del magistrado, pareciera ser en efecto una de las novedades el hacer vinculante el voto nulo. ¿Cuál es tu lectura sobre esto y al final cómo podríamos explicárselo a la gente que podría aplicarse? Porque de hecho ha habido varias discusiones ya en los días posteriores a que se presentó la propuesta a cómo se aplicaría, si por ejemplo sería el ganador el voto nulo o tendría que ser la sumatoria de los votos válidos emitidos para los candidatos versus lo que voten nulo. ¿Cómo se explica fácil esta iniciativa? Y si para empezar ves que sí es uno de los avances de la iniciativa. Es una de las propuestas más destacadas de la propuesta. Indudablemente también responde a ese sentir de la población. El tema subió de tono básicamente de hace 2 meses para acá y mucho en las manifestaciones. Se entiende básicamente solo en aquellas situaciones, en aquellas elecciones, tanto a nivel presidencial, de diputados y a nivel municipal, donde la suma de los votos nulos supere a la suma de los votos válidos. Entonces, en ese sentido, la ley está proponiendo que se repitan las elecciones. Esto evidentemente necesita pues una readecuación del calendario electoral, esto principalmente para que no impida o que en este caso nos lleguemos a la fecha en donde se tienen que renovar las autoridades y no tengamos autoridades electas. Y por otro lado, creo que lo que es importante también mencionar es que el problema de fondo es que la ciudadanía siente que las autoridades o las participantes no son representativos. Y también el Tribunal Supremo Electoral, a través de los mecanismos de democracia interna, lo que busca es mejorar los mecanismos para que los partidos políticos, o los mecanismos que utilizan los partidos políticos para postular a los candidatos. Entonces, a través de democratizar internamente a los partidos políticos y mejorar esos mecanismos de postulación, vamos a tener candidatos que van a participar en las elecciones más representativos, electos por mecanismos democráticos. Entonces, de una u otra manera, ese malestar y ese sentimiento que en este momento la gente tiene frente a candidatos que básicamente son impuestos, pues se busca una solución y se buscan mecanismos que corrigen esa deficiencia. Entonces, con la democracia interna, en alguna medida, pues también atendemos la causa de los problemas que en este caso estamos buscando. Vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos ya con yo creo que retomamos este tema, ¿verdad?, del voto nulo, y también abordaremos algo que está expresado en la exposición de motivos, que es las deficiencias y los flagelos que ustedes ven como magistrados en el ámbito político, para que nos explique el magistrado qué es lo que proponen para pues permear estos flagelos. Ya volvemos. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de vuelta en el Diálogo Libre, hablando sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos presentadas por el Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, hablando de lo que decía José Carlos de la representatividad, de alguna forma estas reformas no expresan, digamos,
la representatividad de los candidatos hacia el pueblo. Me refiero a que no aparece, hasta este momento se sigue eligiendo los diputados por planillas y no de una forma uninominal, como se hizo en El Salvador. ¿Por qué no se incluyó este punto? También hubo discusión sobre eso y después de tanto discutir, pues llegamos a un consenso. Vimos el fenómeno y la experiencia salvadoreña, que en un momento, ya casi para convocar elecciones, la Corte los obligó a hacer la nominal, y eso generó que solo por la impresión de las papeletas, sino por el conteo, que se retardara mucho el escrutinio y que dieran los resultados. Pero no era tanto eso lo que nosotros veíamos, porque se podía tener tiempo, sino que la dificultad que se tiene en ciertos casos para la impresión, porque en un momento en que se volvería interminable hacer las boletas. Entonces había que buscar otro mecanismo para hacerlo y que fuera adecuado para que las personas pudieran emitir su voto. Pero si ustedes observan, hay un sustituto de eso. Y es que los comités electorales se les faculta a través del proyecto de ley que puedan postular diputados distritales. Y ellos van a ser unipersonales, no van a ir en planilla. Entonces, y van a ser de su mismo distrito. Y esos son los que van a representar al pueblo en muchas actividades, sin quitarle la facultad primaria que tienen los partidos políticos de hacer lo propio con postulado a través de una planilla. Y otra de las cosas importantes, un poco en la línea de la pregunta de Manuel, el tribunal también propone una comisión de reformas que se instala después de cada proceso electoral. Entonces lo interesante acá es que ese es el espacio que va a permitir discutir reformas que no lograron incluirse en esta propuesta porque no se tenían propuestas concretas, porque no se tiene un estudio técnico, porque aún no hay condiciones políticas para eso. Entonces yo creo que acá hay que tener una visión también progresiva de ir perfeccionando el sistema electoral y de partidos políticos. Entonces solo con ese artículo yo creo que se abre la puerta para que estemos continuamente tratando de mejorar nuestro sistema electoral y de partidos y no tratemos de comernos el pastel de una mordida, sino que vayamos comiéndonoslo pedazo por pedazo. Yo me quedé con una inquietud en cuanto al voto nulo, porque haciendo números, tomando en cuenta experiencias, por ejemplo la experiencia del último comicio, pues pareciera poco viable que en realidad el nulo pudiera superar a, qué sé yo, 2 millones de votos que recibieron entre todos los candidatos, hablando de una elección presidencial. De hecho lo discutíamos en la preparación del programa con Manuel, que sí es muy viable probablemente con una elección de alcaldías o de corporaciones, pero con la presidencial sí pareciera un poco inviable, tomando en cuenta cómo son los niveles de participación. Obviamente es especular, pero pues también cabe la duda de si no plantearlo así, pues es inviable que exista una revocatoria de los candidatos y que la gente en verdad pueda decir un día no nos gustan esos candidatos y luego pues queremos otros. Y viene otra inquietud. Ponemos otros, pero ¿cómo los ponemos, verdad? Porque si va a ser con la misma forma con la que se eligen hoy, o sea, de que vengo y pongo a mi sobrina, pongo a mi hijo, no sé. Entonces, ¿cómo lo plantean desde esta iniciativa ustedes, magistrado? Y tal vez si quiere hacer algún comentario. Siguiendo el diálogo que dice José Carlos, primero, respecto a los grados de parentesco, hay una norma que prohíbe que postulen dentro de los grados de parentesco en una participación política. Y yo sí retomo esa parte donde obviamente hay muchas propuestas que son legítimas y son justas y que había que hacer un trabajo de cirugía muy preciso
y presentar aquellas normas, tal vez las más prioritarias, como dice José Carlos, en este momento. Porque si hubiéramos agregado demasiadas normas, demasiadas propuestas, es posible que ninguna pase. Claro. O que pasen todas, y no nos quisimos correr el riesgo. Entonces, al formarse esta comisión, que también es algo novedoso en la legislación, va a dar pie a que al terminar cada proceso, se convoque a esa comisión, hagan propuestas, así como fue esta propuesta, que sea inclusiva, que no se, que la formulación de nueva norma permita ir abriendo esos espacios. Por ejemplo, hacer la votación nominal en el futuro, cuando ya hayan condiciones reales, más técnicas, si lo podamos hacer. O un voto electrónico, que en el momento del voto electrónico es una maravilla, pero nuestra sociedad aún no está preparada. Lo primero que va a pensar es que va a haber fraude. Y nosotros, ese fantasma del fraude ya no existe. Es imposible que en una elección se haga fraude. Es imposible. Y entonces nos fuimos a la prioridad de normas en este momento coyuntural, que estimamos más importantes a otras que se pueden hacer a través del tiempo. Y en este caso, con la pregunta que hacías, Antonio, creo que la propuesta es muy positiva en términos de mejorar la representación. Si efectivamente, usando un poco la analogía que decías de que las personas cuando ven a los candidatos ya no se sienten representadas y dicen ya no queremos a estos candidatos, ese problema, si se aplican medidas de democracia interna, si se abren los partidos políticos, si son espacios de participación y espacios donde la decisión, tanto de los afiliados y de los ciudadanos que quisiéramos participar en partidos políticos, es posible, ya no tuviéramos ese problema, porque ya la postulación de esos candidatos sería producto de mecanismos democráticos que legitiman y que dan representatividad a esos candidatos. Entonces, yo sí creo que el Tribunal Supremo, con esta propuesta que está presentando, está apuntándole a problemas estructurales de nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos políticos, problemas que si se empiezan a aplicar en el mediano y en el largo plazo vamos a tener resultados muy positivos. Y aquí estoy hablando de materia de no solo de democracia interna, sino de financiamiento en los partidos políticos. Entonces, apuntar y apoyar ese tipo de propuestas, lo que nos abre es básicamente un panorama donde tenemos un sistema muchísimo más representativo. Dale. Otro de los puntos que se aborda y que cabe en esta realidad, en este contexto, es el transfugismo. ¿Se castiga el transfugismo en esta reforma? Sí, hay un artículo ahí donde se regula el transfugismo y al cambiar de partido político se declara vacante y es el que está como suplente en el orden que está en las planillas es el que va a optar al cargo. O sea, pierde su calidad de diputado la persona. Así es. Yo solo quería resaltar, o que nos explicara, mejor dicho, el magistrado, cómo lo plantean respecto a los dos grandes flagelos que ustedes ven en su exposición de motivos, y dice, y lo leo literal de como dice acá: uno de los grandes flagelos en el ámbito político electoral ha sido la contaminación de las organizaciones políticas como consecuencia de dos factores fundamentales en el ámbito del financiamiento. El primero, el irrespeto y exceso a los límites y techos de campaña, con lo cual se provoca una injusticia en términos de una contienda ecuánime. Y el segundo, dice, el origen de los recursos económicos que penetran en las organizaciones políticas muchas veces provienen de fuentes ilícitas, tales como el narcotráfico, el tráfico de influencias, crimen organizado, incluso el lavado de dinero y activos. Concretamente, para atacar esos dos flagelos, ¿qué es lo que proponen en esta iniciativa, magistrado? Esto fue lo que explicó al principio José Carlos, la forma en que se está reforzando la fiscalización de los partidos políticos. Se agregaron varios artículos con una más minucioso aún, aunque la norma lo podemos prever lo que pueda ocurrir y tratamos de ver todas las aristas, pero como el derecho, y a veces es difícil explicar eso desde el punto de vista jurídico, los legisladores ni los que proponen las normas podemos ser adivinos de lo que va a ocurrir en el futuro. Podemos prever de acuerdo a una experiencia,
porque lo que produce la creación de las normas es la próxima práctica social. Si nos olvidamos de la práctica social, la norma puede ser muy hermosa, pero no va a responder. Pero esa práctica social también, su propia dinámica tiene un fin y un principio. En un momento dado, esa práctica social termina y la norma queda otra vez flotando. Entonces hay que volverla a reformar. Por eso insistimos en esa comisión, que debe hacerlo constantemente, de acuerdo a la experiencia que se está dando. Es más, esa norma obliga al órgano legislativo a que tome en consideración y que las apruebe en el mismo año legislativo, para que no se quede engavetada. Esa es lo importante. Yo quiero agregar esto, fíjense que esa propuesta, lo que al tocar puntos muy neurálgicos y de los propios partidos políticos y de los propios connacionales que se dedican a hacer la política en Guatemala, tocamos puntos muy neurálgicos de ellos, por ejemplo, limitar la reelección. En este sentido solo hay para diputados. Para diputados, sí. Alcaldes no. Pero vamos a tratar de incluir también esa norma. Y yo digo que lo teníamos bien previsto, y yo creo que desde estarlo viendo y el cansancio se nos fue la norma, porque lo empezamos a revisar y ahí está, y mandamos una aclaración al Congreso para ver la forma, si hay voluntad política de hacerlo, la forma en que ingrese y se va a ir y que se ponga en vigencia la norma, es indiferente cómo va a entrar. Afortunadamente, y yo siempre digo esto, yo doy gracias a Dios de que me haya puesto en este momento, en este lugar histórico, para hacer lo que tengo que hacer, cumplir con mi pueblo. Antonio, en ese medida, algunas de las medidas puntuales que fortalecen la capacidad de fiscalización del Tribunal Supremo en materia de financiamiento. El problema es principalmente que todos los recursos, o la mayoría, o los recursos más importantes de campaña no se canalizan a través del partido, sino que muchas veces se canalizan de manera directa hacia los candidatos. Entonces, y hacia órganos departamentales y municipales. Entonces, la propuesta lo que hace es que fiscaliza a estos entes departamentales y municipales, individualiza la responsabilidad y también, por ejemplo, se incluyen informes más detallados, informes donde tienen que reportar los partidos políticos desde donaciones o aportes dinerarios, aportes no dinerarios, aportes en especie. Se incluyen también poder identificar personas asociadas, personas jurídicas asociadas y relacionadas. Ajá. Uno de los grandes fenómenos es que los partidos políticos en este momento estaban terciarizando el financiamiento de sus campañas. Entonces, este tipo de situaciones permite tener un mayor control sobre todos los recursos que utiliza el partido político para financiar sus campañas políticas. Entonces, al tener esos instrumentos, indudablemente vamos a tener más capacidad del tribunal. También hay techos diferenciados, techos para presidentes, para diputados, para alcaldes, que respondan a cada una de las circunscripciones electorales, porque en este momento tenemos un sistema que, si bien tiene algunas normas, pero que son insuficientes para el comportamiento y la forma en que los partidos políticos manejan los recursos. Existe una norma ahí respecto a la fiscalización, una norma importante, que en cuanto al manejo de los fondos se establece responsabilidad para todos los secretarios, el secretario general, secretarios departamentales y municipales, para que ellos declaren bajo juramento cuál es el origen de los fondos. Esa norma es importantísima. Se ve simple, se oye simple, pero el efecto es... Pero es un avance. Porque antes solo el contador creo que era el que hacía la hojita. Por eso les digo que hay cosas puntuales y que va a depender de la voluntad política, porque eso, quiera que no, lo que se trata es de enderezar el sistema en la descomposición que se encuentra. Yo tengo otra inquietud. ¿Cómo plantean que va a ser esa aprobación del proselitismo cuando se habla que el 13 va a ser el que va a aprobar aquí dice los contenidos del proselitismo de los partidos? ¿Cómo es que plantean todo este tema, magistrado? Gracias por la pregunta. Tiene dos funciones. Una,
porque siempre se ha dicho que algunos que han opinado, y yo respeto los criterios, de que estamos inventando ciertas cuestiones como la propaganda anticipada, y nosotros nunca hemos hablado de propaganda anticipada. Nosotros hemos hablado de propaganda electoral fuera de la época electoral. Si ustedes analizan las resoluciones, siempre hemos hablado en ese sentido. Pues bien, lo que sucede es que, como tienen tanta libertad los partidos y son muy creativos, pretenden hacer proselitismo, pero sabemos que es propaganda electoral, en época no electoral. Por la libertad de pensamiento, de emisión del pensamiento, por la censura previa, que son cosas muy importantes y que nosotros respetamos, y que no es nuestra intención esa, poner en un momento difícil a los medios, ponerlo, disculpen la frase que voy a utilizar, como el jamón del sándwich, porque por un lado, si ellos se abstienen, es porque sabiendo de que la propaganda es anticipada, que por un lado lo están criticando que es anticipada, pero después la publican. Si no lo hacen, el medio puede ser demandado. Y el efecto económico va a ser devastador según la importancia del medio. Entonces ellos no pueden hacer eso porque no pueden censurar. ¿Ya? Pero, y si el Tribunal Supremo Electoral hubiera expuesto una norma que ellos tenían que ser responsables y cargar la responsabilidad, habían dos fuegos, uno por el tribunal con una sanción y la otra si no lo hacían, y si lo hacían. Entonces lo que se hizo es que los partidos políticos hagan su proselitismo. Dentro del periodo... En cualquier época. Okay. El proselitismo... Claro, permitido. Es permitido, y si lo quieren hacer en forma gráfica, la ley es clara. Su símbolo, invitar al voto y los colores partidarios. Punto. Aparte de eso, pueden formar sus bases, etcétera, etcétera. Que eso es parte de la formación política. Cuando ellos pretendan publicar algo, tienen que ir primero al Tribunal Supremo Electoral y que el tribunal les diga, mire, esto se autoriza porque sí es proselitismo. Esto no se autoriza porque tiene indicios o es efectivamente propaganda electoral. Cuando lo vea el medio va a ver si está autorizado o no. Claro, ya donde decía ir el partido. Sí, sí. Y yo creo que es una salida sana y es justa, porque es el principio de equidad. No es posible que alguien del origen de esos fondos empiece a hacer campaña y, como dicen comúnmente, se gane la salida. Y otros que han estado respetando por el principio de equitativamente, el resultado es otro. Aunque ustedes que son expertos en los medios, uno no sabe, sabes que el que hace más propaganda es el que realmente es el que va a ganar, pues, pero eso ya es otra discusión, pero esa es la explicación. ¿Tenías otra pregunta? Sí, habían algunos comentarios, de hecho yo traté de hacerlos en el programa, pero ya vamos cerrando, y básicamente hay un comentario que dice que hay que escoger los diputados de forma individual y no por listados. Ya ustedes contestaron esa pregunta, y reducir el número. Entiendo que eso solo se podría si se modifica la Constitución, sí, ¿verdad? No está planteado en la iniciativa. Ley, sí. Y también hay críticas, obviamente, de gente que sigue pidiendo que no hayan elecciones. Por ejemplo, Armando Ríos dice que los mismos ya están viejos de estar en sus puestos y se han eternizado, dice, y se están aferrando y no le dan espacio a la gente que tiene nueva esperanza y que es honesta, dice. Pablo Chavalán dice, no a la reelección de diputados y alcaldes, solo deberían de darles un periodo, dice. Además, deberían de tocar el tema del transfugismo. Salvo exactamente lo de la reelección, ustedes plantean que sí se pueda hacer un máximo de
un segundo periodo, ¿verdad? Un solo una sola reelección, Una ¿verdad? sola reelección. ¿Nunca se planteó evitar completamente y renovar cada 4 años o cada vez que se elija? Mire, es un tema de discusión. Partamos la Constitución permite la reelección, Claro. de entrada. Entonces nosotros a través de la ley electoral no podíamos impedir eso, pero sí lo podíamos limitar. Porque una vez se reelige ya se cumplió el derecho constitucional. ¿Ya? Entonces, además, el otro es de que la gente debe hacer carrera parlamentaria también. Si funcionan bien, si son buenos políticos, buenos gobernantes, pues ¿por qué no darle la oportunidad? Lo que pasa es que el sistema se corrompió y ahora lo emergente es ir en contra de eso, pues. Claro. Aunque teóricamente sea saludable y todos lo saben. Lo que pasa es que la gente se hastió y la única forma de hacerlo era limitar. ¿Qué pensás, José Carlos? Sí, estoy de la misma manera, magistrado. Creo que no podían impedirlo porque es un derecho constitucional, hay que limitarlo. Y una vez más, si revisamos, por ejemplo, los números, en los últimos 2 congresos han llegado 90 diputados nuevos. Es decir, Claro. hay una renovación Sí. alta de Más diputados. Más o menos esas mismas proporciones también se repiten en alcaldes. Sí. Entonces, yo creo que acá un poco la discusión siempre nos lleva a la representatividad de las autoridades. Claro. Y en ese sentido, pues hay propuestas, como indicaba, principalmente con la democracia interna, que sí busca y puede Es transformar ese importante. tipo. Y estamos sobre el tiempo, solo y en pequeñas o en cortas palabras, ¿qué esperanza tienen ustedes de que esta propuesta o que en verdad se pueda renovar y promulgar una nueva ley electoral en el mediano plazo? ¿Qué esperanza le queda a usted, magistrado, y qué esperanza tiene José Carlos? Yo estoy plenamente convencido que la crisis actual siempre va a provocar un cambio y ese cambio va a ser que tienen que hacer la reforma. José Carlos. Yo también estoy convencido de que la propuesta que presentó el tribunal sea la base de discusión y en este caso recoge también algunas propuestas que se han hablado en espacios como la mesa que instaló el Congreso, incluso espacios de manifestaciones y otros actores, y que el tiempo político nos apremia. No tenemos mucho tiempo para aprobarla y en ese sentido creo que hay una muy buena propuesta sobre la que pueden trabajar los diputados en el Congreso. Se los decía porque ya creo que la primera propuesta para renovar esto lleva casi 9 años, entiendo yo, de que está en el Congreso. La última reforma creo que fue la de 2006. Sí. Sí, ya. Que- Entonces, Que fue de En ese armonización a la de 2004. Ajá, o eso sea, es. llevamos más casi... Y casi creo 10 que años, 10 años. hay 2 creo que iniciativas que tuvieron dictamen favorable y nunca pasó nada más. Y Una unas creo que fue con presentadas por los... Valentín del TC, creo Sí. que Valentín Gramajo la tuvo como presidente de la comisión, Sí. y la de ahora, ¿verdad? Ujú. Que ya tuvo dictamen de la Corte de Constitucionalidad, pero ya no pasó a más. Ahora va a depender también de la presión social. Claro. En un momento dado puede hacerse que lo hagan por emergencia. Y lo importante es no perdernos en discusión y tratar de meter todo en una reforma, Ujú. sino mejorar cosas estructurales y de las que ya hay consenso. Y en gran medida, esta es la propuesta del tribunal, las tiene. Perfecto. Les agradecemos antes que nada a ustedes por su asistencia y claro a quienes nos otorgaron el favor de su sintonía. Mañana pueden leer el extracto de esta entrevista en la edición impresa de Prensa Libre y en algunos momentos más ver el reprise en Prensa Libre TV. Gracias.